Bueno, vamos a ver. Os decía al finalizar que yo me atrevería a decir que sí que hay un término muy importante, que es definir a la persona como corazón. Ese término viene de la antropología judía. Los judíos, cuando se referían a lo que es el ser personal, lo llamaban así, lo llamaban corazón. Bueno, eso si leéis la Biblia, pues os encontraréis continuamente que aparece ese término. Creo que eso es muy importante entenderlo así. No entendáis solo que el corazón es la dimensión afectiva porque la liamos. Entonces, bueno, con el recorrido que hemos hecho, yo creo que nos puede dar una pista importante. Bueno, vamos a un asunto que a mí me parece clave. Y hemos estado hablando de las facultades, afectividad, entendimiento o razón y voluntad, ¿vale? Hemos estado hablando de esas tres cosas. Ahora bien, esas tres cosas, esas tres facultades no son compartimentos estanco. Todas ellas tienen una función. La afectividad. Lo propio de la afectividad es la captación de la belleza. Lo propio de la razón es la captación de la verdad. Lo propio de la voluntad es la realización del bien. Verdad, belleza, belleza, verdad, bien. Yo lo voy a proponer en ese orden. Habitualmente no se propone en ese orden. Esas tres cosas están relacionadas. Verdad, belleza, bien son tres dimensiones de la propia realidad. Y esas dimensiones de la propia realidad accedemos a ellas a través de cada una de esas facultades. Y diréis, pero a su vez esas facultades están relacionadas, porque estamos hablando de lo mismo. Unidad, la unidad de lo real. La unidad de lo real es aquello a lo que al final llegamos. Es muy importante ver cómo funcionan esas facultades y cómo están relacionadas, porque al final, ¿para qué? Vamos a decirlo así, ¿para qué están ahí? ¿Qué función tienen? ¿Qué función tienen? Pues la función tienen es que nosotros lleguemos a la vida buena. Y la vida buena es la felicidad. Entonces, ya veremos que estamos en proceso. Tenemos que crecer. Esas tres facultades están para eso, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a la vida buena. Y es muy importante ver, por lo tanto, la relación. Yo, pensando mucho en esto, y todavía no lo tengo del todo claro, pero me parece que el esquema platónico agustiniano, Agustín modifica el esquema platónico, me parece que es muy bueno y es muy interesante, para que entendamos cómo funcionan y entendamos la importancia que tienen esas facultades. A ver, vamos a partir de algo que Agustín llama la inquietud cordis, la inquietud del corazón, que es lo mismo que Platón llama en el banquete platónico eros. Eros, que yo no me atrevería a traducirlo como amor, clásicamente es traducido como amor, pero amor aquí solo lo que quiere decir es deseo de bien, deseo de bien. Ya veremos, alguno me diríais, si sabéis algo de filosofía, de bien, no de belleza. Bueno, ya veremos eso, porque tenéis razón, pero hay que matizarlo, al final lo veremos. A ver, todo parte de que todos deseamos, tenemos un deseo que no es uno, es decir, hay multitud de deseos, pero que apuntan hacia algo que todos deseamos, que en el fondo es el bien. Todos nos sentimos incompletos
y al mismo tiempo que nos sentimos incompletos, nos sentimos inquietos. Nos movemos. Nos movemos. Eso es, ahí aparecen, por lo tanto, como una riada de sentimientos, ¿no? Voy a partir, imaginad que todo funcionará bien. Luego veremos que todo no funciona bien, ¿no? Pero vamos a partir de cómo deberían funcionar las cosas, para que entendamos el esquema. Y luego veremos cómo de hecho funcionan. ¿Cómo deberían funcionar? Pues si partimos del deseo de bien, entonces el deseo de bien no es simplemente pasivo. Yo lo siento, en ese sentido hay una pasividad. ¿Pasividad qué quiere decir? Que yo no produzco el sentimiento. El sentimiento no lo produzco yo, el sentimiento me llega. Me llega. Me llega a través de situaciones, de personas, de relaciones con cosas, me llega. Tengo el sentimiento. Pero el sentimiento no se queda simplemente, no se agota en que yo siento. El sentimiento tiene algo de pasión, pero tiene mucho de emoción. Emoción en sentido literal de la palabra, me mueve. ¿Me mueve a qué? A buscar. ¿A buscar qué? Todo deseo tiene un contenido. ¿Es deseo de algo? Pues me mueve a buscar ese algo. Yo deseo algo, no hay de un deseo vacío. ¿Deseo de qué? Pues deseo de algo, ¿no? Entonces yo me muevo y empiezo a buscarlo. Cuando yo empiezo a buscar lo que me mueve, los sentimientos llegan a la razón. ¿Y cuál es la función de la razón? Conocer el objeto, el contenido de esos sentimientos. Lo conoce y lo tiene que filtrar. Ahí está el problema. Es imprescindible tener una razón bien formada. ¿Y bien formada qué quiere decir? Pues no solo que tengamos conocimiento de cosas, sino sobre todo que tengamos un conocimiento bien asentado de lo valioso, de lo que es auténticamente valioso, de los valores. Pero un conocimiento bien fundado, no cualquier conocimiento, no todo vale. Si yo no tengo la razón bien formada, pues es donde vendrán los problemas que luego comentaremos. Si yo intento formar bien mi razón, pues se filtrará bien. Filtro bien, yo filtro bien, y llega un momento ahí que yo lo he puesto del lado de la voluntad, pero probablemente habría que ponerlo más del lado de la razón, que es que cuando se filtra yo tengo que asentir. Tengo que aceptar aquello que se filtra. Y eso tiene un movimiento volitivo, pero un movimiento racional. Tengo que decir sí con la razón y de alguna forma tengo que, con la voluntad, ponerme en marcha. Y entonces la voluntad lo que hace es, tiene que elegir, elige, yo quiero esto, lo pone en marcha, actúa y da lugar a la acción. Cuando se da lugar a la acción, ¿qué es lo que produce eso? Pues produce, si las cosas fueran buenas, funcionaran bien, tendría que producir eso que he puesto ahí, gozo. Se produce el gozo. Y el gozo es un sentimiento. Hemos empezado con un sentimiento, acabamos con otro. Pero el gozo no es pura complacencia. De nuevo es emoción. Es lo que me vuelve a poner en marcha. Yo voy repitiendo acciones, siguiéndome por esa dinámica, y genero fuerzas que me ayudan. Esas fuerzas las llamamos virtudes. Y esas virtudes me van a ayudar a instalarme en el bien. Y entonces yo iría creciendo progresivamente. Así es como deberían funcionar las cosas. Pero este aquí que no funcionan así. ¿Por qué?
Porque resulta que en el deseo hay como montones de deseos, pero montones de deseos que producen en mí movimientos extraños, porque todo me apetece. Me apetecen cosas que deberían ser, que son deseables, pero me apetecen cosas que si las analizo digo, ¿por qué deseo esto? Que se me presenta como indeseable, pero lo deseo. Ahí hay algo que es una ruptura dentro del corazón humano. Hay una ruptura. Esa ruptura es lo que los cristianos llamamos pecado original, pero eso ya lo constataba Platón y lo han constatado otros filósofos, ¿no? Hay una ruptura. Y entonces me encuentro con dos tipos de deseos. Ahí me viene todo ahí enmarañado, y esa maraña, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pasa la razón. Aquí es donde viene el problema. Como no tengamos una razón bien formada, y aquí la razón también está afectada por el pecado original, y cuesta formarla, pero hay que formarla bien, hay que tener muy clarita cuál es la escala de valores, y para eso hay que saber por qué algo es más valioso que otra cosa, y el por qué no puede ser porque me renta, como dicen ahora los jóvenes, no, es que mi escala de valores es que algo me renta, ¿no? Pues lo llevas crudo, porque eso es lo que va a pasar, te comprometes a una cosa, y luego 5 minutos antes de quedar con quien has quedado, pues resulta que te ha llegado otra cosa que te renta más, y hasta luego Lucas, ¿no? Y así funcionamos, ¿no? Entonces, cuidado, hay que tener una razón bien formada, porque si no la razón, como yo filtre mal y la tenga más formada, la razón en vez de ser clara, empieza a ser densa, pegajosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces retiene lo bueno y deja pasar lo malo. Es decir, el colador tiene que estar limpito para que pase lo bueno y se quede lo malo. Y entonces, llego a la voluntad. Lo que pasa del deseo llega a la voluntad. Y da la sensación, decía Agustín, de que hay dos voluntades. Mi voluntad está rota, ¿no? Da la sensación. Y entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo. Si yo formo bien la razón y formo bien la voluntad, porque la voluntad tiene que ser fuerte, tiene que ser fuerte. ¿Qué quiere decir que tiene que ser fuerte? Pues que no vale con asentir y no vale con elegir. Yo puedo elegir y ser un veleta, porque no tengo fuerza de voluntad. Yo tengo que actuar, elegir y actuar. Y si yo doy mi palabra, la tengo que mantener. Mi palabra la tengo que mantener. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo he elegido, lo he elegido y por lo tanto tengo que tirar por ello. Si es bueno, claro. Entonces, y luego la acción, pues tiene que darse, no puede quedarse en una mera intención, ¿no? Si yo me quedo, no, es que yo tenía intención de hacerlo bueno, pero mira, al final he hecho lo malo, ¿no? Es una justificación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque tengo que elegir bien. Si yo elijo mal, lo que estoy haciendo es truncar. Y entonces no aparece el gozo. ¿Qué es lo que aparece? El gozo era arriba, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? La apariencia de gozo, yo la llamo goce. El goce no es lo mismo que el gozo. Hay alegrías y alegrías. Uno sabe lo que es una alegría auténtica y uno sabe lo que es una alegría, aunque está ahí haciendo lo que no debe hacer. Si yo me dejo guiar por el goce, genero, ¿qué? Estoy aceptando el mal. ¿Y eso qué pasa? Pues pasa lo mismo, retroalimenta. Aparece ese sentimiento de goce que en principio mueve. Se van generando, por repetición de actos malos, vicios. Y mejoró la existencia.
Por lo tanto, sentimiento no es lo más importante. Yo no me atrevería a decir que sea lo más importante, pero el sentimiento es muy importante. Y me gustaría pararme aquí y hacer un apunte. Os decía que al principio, que mi hijo me decía ayer, eso va mucho el rollo este de la persona, pero oye, hoy más importante es el tema de la belleza. Pues le doy la razón. El afecto. Vivimos en una época de hipertrofia sentimental. Quitamos la hipertrofia, que es un palabra, sentimentalismo. Siento, luego existo. Ese es el lema de nuestro tiempo. Claro, de ahí a que, como los animales también sienten, pues los animales son personas también, ¿no? Cuidado. La clave, yo creo, hoy día, es lo que yo me atrevo a llamar la vía de la belleza. La vía de la belleza. La vía de la belleza. Hay que abrir el sentimiento hacia la belleza. Hay que abrir el sentimiento hacia la belleza. ¿Y eso qué implica? ¿Que podremos utilizar el sentimiento? Yo lo utilizo con mis jóvenes. Pero no me puedo decir, es que estos jóvenes no entienden ya de metafísicas. La razón no se la puede formar. Si yo renuncio a eso, he generado un sentimentalista. ¿Problema de generar un sentimentalista? El sentimentalista va a funcionar según la estructura. La estructura identitaria. Cuando esa estructura se vaya a la porra, tendrás un hombre vacío, porque lo has tenido siempre. Tendrás un hombre hueco, porque lo has tenido siempre. ¿Qué pasa con este chico? Si ayer tenía fe y hoy no tiene fe. No la ha tenido nunca. ¿Qué pasa con este chico? Si estaba muy enamorado ayer y se casó y ha durado 6 meses. No ha amado nunca. Estaba enamorado, no amaba. Esto lo tenemos que pensar y lo tenemos que empezar a poner en práctica. Hay que formar hombres sólidos, partiendo del sentimiento, formando bien la razón y construyendo una voluntad fuerte. Pero hay que partir del sentimiento, pero sin renunciar a la razón y sin renunciar a formar una voluntad fuerte. Yo me remito a lo que yo intento hacer en clase, que, bueno, algún fruto da, no mucho, ya me gustaría que diera mucho más, pero yo, como me dedico a la filosofía, pues me dedico a formar la razón, pero parto del sentimiento, intentando abrir la razón. Pero yo he hecho en falta algo. Me falta luego que alguien fuera forme la voluntad. Porque si no, no hacemos nada. Si no, sale gente que entiende las cosas, inquieta, va viendo cosas, con grandes propósitos, pero se los come el mundo, porque no les hemos educado, no hemos constituido voluntades fuertes. Yo creo que eso es la clave, pero hay que empezar por la vía de la belleza, teniendo en cuenta este esquema, porque si no, nos dedicamos mucho a funcionar con el sentimiento y tenemos la apariencia de que eso funciona. Y ahí viene el gran problema actual de la sociedad, que son las adicciones. Claro, claro. Pero cuidado con eso, porque, cuidado con eso, claro, porque al final es todo hipersentimentalismo. Y cuidado, no nos dejemos llevar por los espejismos. Parece que estamos viendo las iglesias llenas de jóvenes. Cuidado. Cuidado, porque eso, como no lo armemos bien,
tendremos a los grandes enemigos de la Iglesia que han estado supuestamente dentro de 10, 15, 20 años. Y volveremos a una situación de algo que será peor que de lo que venimos, ¿eh? Es decir, tendremos una secularización más extrema, mucho más extrema. Entonces yo creo que eso hay que armarlo bien, y creo que cada uno de nosotros, desde el ámbito en el que estamos. Y por supuesto, dejándonos de tonterías. Yo estoy hasta las narices, y perdóname la expresión, porque es que estoy hasta las narices, de tener hermanos míos cristianos que me dicen continuamente: tío, si es que no puedes hablar a los jóvenes más de 10 minutos. Entonces, ¿qué les cuentas? Rollos. Que si no formo la razón, aunque aparezca que les esté contando rollos, no hacemos nada. Y no hay forma de hacérselo ver. No hay forma de hacérselo ver. Pero no vale con la razón. Voluntad. Ya empezas por lo que no, Andrés. No. Aguanta, sé fuerte. Espera, luego. Bueno. Sigo avanzando. No me meto en más asuntos. Yo he provocado y ya. Una, ¿no? No, a la una. Ese coloquio. No, hay que irse a la una. Vale. A la una piscina, ¿no? Sí. ¿Y quieres que deje tiempo para coloquio? Bueno, a ver. Muy rápidamente. 3 es la tercera característica. Habíamos visto la primera, que somos una unidad corpórea espiritual. La segunda, las 3 facultades que tenemos. La tercera, que somos una naturaleza en camino. Creo que ha quedado claro anteriormente y no voy a explicarlo más. Es decir, nosotros tenemos que florecer, pero igual que podemos florecer, podemos marchitarnos. Efectivamente. Podemos florecer y llegar a ser lo mejor que podamos llegar a ser. Pero podemos convertirnos, si seguimos el esquema por abajo, podemos convertirnos en el uróboros autista, la serpiente que se muerde la cola y que se va devorando a sí misma en una soledad radical. Podemos convertirnos en eso. Entonces, pero es importante. Por lo tanto, somos, sí, pero todavía no somos en plenitud. Yo no soy lo que hago. Yo soy yo. Pero tengo que actuar para ser más yo. ¿Vale? Para que lo que tengo dentro florezca y dé fruto. ¿Vale? Por lo tanto, esa cosa de que lo importante y lo que me define son mis actos. No, mis actos no me definen. Yo tengo una identidad propia, pero esa identidad tiene que florecer. Y para eso hay que cultivarla. ¿De acuerdo? Creo que eso es importante. Cuarta característica. Ser persona es ser único. Eso ya lo decíamos. Por lo tanto, lo importante no es la igualdad. Lo importante es la diferencia. Lo importante es la diferencia. La diferencia. Pero la diferencia de identidad, no la diferencia estructural, no la diferencia identitaria. Yo. Eso es lo importante, descubrir mi propia identidad. Y por eso, porque yo soy único, absolutamente distinto de ti, y eso se refleja en que tengo nombre y apellidos, y el nombre que tengo no es de cosa, es nombre propio. Mi nombre propio, al que delimitamos con los apellidos, que es lo que nos une, a dónde venimos, y lo que promueve hacia dónde vamos, pues precisamente está definiendo lo que yo soy y lo que de alguna forma debo ser. En esa apertura de la cual hablaremos ahora. Por eso es importante, en esta época que estamos de tantos derechos, ¿lo importante es la igualdad? No, lo importante es la diferencia. La diferencia no identitaria, sino de identidad, cuidado,
de identidad, no de estructura identitaria. La persona, cada persona, con nombre y apellidos, con rostro concreto. Y eso es lo que funda la igualdad. ¿La igualdad en qué se funda? En que cuando yo descubro que tú eres tú, descubro que eres digno. La palabra dignidad, que todo el mundo la utiliza y que nadie sabe de qué va eso. ¿Qué significa el término dignidad? Que tengo valor absoluto. Dignidad es lo mismo que valor absoluto. Y eso es lo contrario de valor relativo. Valor relativo es el valor que me otorgan. Yo no tengo ningún valor que nadie me otorgue. Como decía la señora esa en inglés que veíamos al principio. A mí nadie me constituye persona. Yo soy persona. Y reconocerme como persona es reconocer que tengo dignidad. O como dice el Papa, dignitas infinita. Que es lo mismo que recalcar el infinita, que tengo valor absoluto. Y eso es importante recordarlo. Importante, el término dignidad es una palabra que hay que clarificar. Y muy deprisa. Recuerdo cosas que deberíamos saber y si no sabemos, deberíamos meternos a intentar saberlas. Cuando yo hablo de que tengo valor absoluto, estoy hablando de lo de arriba, lo que llamamos en filosofía la dignidad ontológica o fundamental. Yo tengo valor absoluto. Eso es a lo que hay que llamar en sentido propio dignidad. Lo que pasa es que la palabra dignidad la podemos usar en otros sentidos derivados. Puedo hablar de dignidad moral y puedo decir, este tío es un cerdo moral, cada uno que piense en quien quiera, y no tiene dignidad, decimos. No tiene dignidad moral, pero la base de la dignidad moral es la dignidad ontológica. Cuidado, cuidado. Yo estoy leyendo ahora un libro que en algunas cosas me está defraudando un poco. Entre otras cosas porque no recoge bien esa distinción. Me viene a decir, hombre, una persona que es un cerdo moral, pues hombre, a esa no hay que cuidarla. ¿Que no hay que cuidarla? Habrá que cuidarla de otra forma. Tiene dignidad ontológica. Y a lo mejor el cuidarla es tener que apartarse de ella. Y entender eso como una forma de cuidado, cuando no queda más remedio. Pero no me aparto de ella porque haya dejado de ser persona. Podemos hablar de dignidad real o social, que es de lo que hablaba esa señora que defendía el animalismo. La dignidad que nos otorga la sociedad. Hemos visto al rey en el Mundial, ¿no? Y estaba en el palco presidencial. Y no paga un duro para entrar ahí, ¿no? Yo llego y tengo que pagar. ¿Por qué él no paga? Pues porque le otorgamos, por la función que cumple en la sociedad, le otorgamos una cierta dignidad real. Es el rey, tiene dignidad real, dignidad de rey. Entonces, coge y entra. Los diputados están aforados, porque es la dignidad social. A veces nos arrepentimos del aforamiento, en algunos casos, pero bueno. Pero eso es así. Y luego hay una cuarta distinción, que es muy interesante. Esta la emplea el Papa en Dignitas Infinita, que él habla de dignidad existencial. En la percepción del valor que tiene una persona, eso está muy unido a la dignidad ontológica. Yo creo que es muy importante. Percibir siempre, en cada momento de la existencia de una persona, su dignidad ontológica. Eso supone que pues una actitud precisamente de cuidado. Tener esa actitud de cuidado. Y que cultivemos esa sensibilidad. Porque si no queda muy abstracto, eso de dignidad ontológica. O sea, no perdamos de vista que una persona tiene valor absoluto, pero tiene valor absoluto porque es un tú, con nombre y apellidos. Y es un tú que vive en circunstancias concretas, en situaciones existenciales concretas. Entonces, creo que eso es muy importante. A mí eso que ha hecho el Papa ahí me parece que es una maravilla. Bueno, vamos a ir
acabando un poquito. Personas. Ya dijimos antes que quizá hablar de persona es un poco impropio. La persona está constitutivamente abierta al otro, ¿vale? No es simplemente porque te necesito para llegar a ser feliz. ¡Qué narices! Que no, que no. Estoy abierto a caminar contigo, a vivir junto a ti. Lo primero, no está de moda, pero yo lo voy a decir, así de claro, ¿no? Hay dos formas de ser persona que están constitutivamente referidas: varón y mujer. Prefiero hablar de condición sexuada a hablar de condición sexual. Si yo hablo de condición sexual, me estoy reduciendo a biología. Y creo que hay una condición sexuada. No soy puramente, es decir, yo no soy un ser asexuado que en mi corporeidad me expreso con atributos biológicos. No, no. Yo soy constitutivamente hombre y una mujer es constitutivamente mujer. Y yo seré hombre en la vida eterna y mi mujer será mujer en la vida eterna. ¿Vale? No estamos hablando de condición biológica, estamos hablando de condición, perdóname la expresión, ontológica, condición del propio ser. Esa condición, si nosotros la estudiáramos, nos daríamos cuenta de que la primera referencia, yo lo voy a decir así de claro, es una referencia esponsal. El ser humano es un ser abierto a la esponsalidad. Esa es la primera referencia. Y creo que ahí es donde está la imagen de la Trinidad, pero eso lo podríamos discutir. Esa referencia hacia la esponsalidad se daría el varón, muy deprisa, seracia, la mujer seren. Yo me lo imagino, para explicarlo muy gráficamente, como un abrazo. Un abrazo. La mujer es la que abraza. ¿Pero qué os pasa muchas veces a las mujeres? Que queréis apretar tanto, que hacéis el abrazo chiquitito. El hombre es el que tiene que empujar el abrazo hacia afuera, para que el abrazo se extienda. Entonces, uno para el otro, no hay uno sin otro, no hay otro sin uno, y decir que uno es mejor que el otro, ya estamos en las tonterías identitarias, no de identidad. En ese sentido, no hay medias naranjas. La reciprocidad es asimétrica. Porque si hubiera medias naranjas es que yo te necesito a ti por lo que me falta. No, no. La reciprocidad es asimétrica. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Es decir, dos son uno, pero son dos intervenciones. No una. Porque cuando dos se unen, esponsalmente, cada uno de ellos es más yo. Más yo, cada vez más yo. La identidad no se disuelve en la unidad. La unidad fomenta la identidad y amplía la identidad. Una unidad que fusione, eso es demoledor. La unidad amplía, fomenta la identidad de cada uno. Y por eso el abrazo sigue siendo abrazo muy estrecho, muy fuerte, pero muy amplio. Y cada vez más amplio, donde se puede acoger a todo, a todos y a todo. Bueno, yo me atrevería a hablar de una ley fundamental de la alteridad, desde ahí. Yo soy yo en ti. Tú eres tú en mí. Apertura constitutiva, una relación virtuosa. Eso es a lo que deberíamos aspirar y por lo que deberíamos luchar. A mí me parece que ese es el fundamento de la ética. Cojo ahí una cita de Levinas, que no es fácil de entender, pero creo que ahí Levinas intuye algo. Luego cuando lo explica mete la pata. Pero bueno,
dice lo contrario de lo que quiere decir ahí, pero bueno, al final creo que es muy importante. El bien, algo abstracto, hay que ser bueno. Hay que ser bueno, ¿por qué hay que ser bueno? Porque lo marca la ley, es mi deber, pues lo llevamos crudo. Solo se puede ser bueno cuando tú ves el bien encarnado en otro. Cuando tú descubres y te implicas con otro para que el otro llegue a ser lo mejor que debe ser. Cuando yo me implico con el otro para que el otro llegue a ser lo mejor que debe ser, me doy cuenta de que el bien no es abstracto, el bien es concreto. El bien se encarna en personas. El valor es lo abstracto, el valor se conoce con la razón, pero luego el valor encarnado se llama bien. Entonces yo como filósofo puedo estudiar cuáles son los valores, muy bien, y hablar de la jerarquía, de la polaridad, de esas cosas de las que hablamos los filósofos. Pero al final el conocimiento del valor es para que el valor se encarne en la acción, y solo se podrá encarnar en la acción en favor de otro, siempre. Claro, ¿eso qué implica? Pues implica, lo último a lo que llegamos, si yo no amo, no hago nada. El amor es la clave de todo. Al final, ¿qué es amar? Descubrir el valor del otro, pero el valor del otro que me hace venderlo todo. Venderlo todo. ¿Para dedicarme a qué? Para dedicarme a su crecimiento personal, a que florezca. Y cuando yo quiero dedicarme a que el otro florezca, lo hago incondicionalmente, lo hago por él. Y cuando lo hago por él incondicionalmente, ¿qué es lo que yo entiendo que debo hacer? Pues ser lo mejor que pueda llegar a ser, porque yo tengo que darle al otro lo mejor de mí. Entonces yo me implico en mi crecimiento personal a partir del amor que tengo al otro. A partir de ahí, el otro, porque el amor más alto, yo creo que no todos los amores, o sea, todos los amores piden reciprocidad. Hay algunos que lo exigen de forma fundamental porque si no, no pueden darse, ¿no? Pero el otro, lo normal es que comprenda lo mismo y haya esa reciprocidad, debería haber esa reciprocidad. Y entonces entramos en esa dinámica que es... Una pregunta, perdón. ¿El amor a Dios o el amor mejor de Dios a nosotros no exige reciprocidad? Yo creo O sea, que... Dios nos ama a pesar de nosotros. A ver, eso es un amor que se puede mantener. Sí, a ver, todo amor pide reciprocidad. Pero hay amores que no pueden darse sin ella. A mí me parece. Eso lo podemos hablar luego, ¿no? El amor de Dios se puede dar, aunque exige reciprocidad, se puede dar sin reciprocidad. El amor paterno-filial exige reciprocidad, pero puede darse sin reciprocidad. Pero el amor de amistad no puede darse sin reciprocidad y el amor esponsal tampoco. Pero lo exigen, todo lo exigen. Es decir, a Dios no le gustaría que tú lo amaras. Si Dios está coladito por tus huesos. Pero gracias a Dios con todo tu corazón, Claro, con toda tu alma, con todo tu ser. con todo tu ser. Claro. O sea, ¿que puede darse? Pues sí. No sé qué me decía el otro día. Decía alguien el otro día. Dice, bueno, Javier, pero es que Dios no me va a dejar de amar porque yo no vaya a misa. Y yo le decía, pues es verdad, Dios no te va a dejar de amar porque tú vayas a misa. El problema es que a Dios le gustaría que le rozaras un poco. Porque, joder, el amor pide roce, ¿no? Entonces, el problema es que tú no te estás dando cuenta del amor que Dios te tiene y el amor que tú deberías tenerle a Él, ¿no? Es decir, vale, se puede dar sin reciprocidad. Hombre, sí. Ahí tienes el tema de Judas. Claro. Y las 30 monedas. Sí, sí. Evidente. En fin, por lo tanto, cierro y dejamos paso al coloquio.
todo esto al final, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Y voy a intentar ser muy práctico. Primero, si yo soy persona, me tengo que tomar mi vida en serio. ¿Que soy un miserable? Por supuesto. Pero tengo que intentar tomarme mi vida en serio. Segundo, no me puedo tomar mi vida en serio en soledad. Tengo que construir experiencias sólidas de amor, que es lo que le falta a nuestro mundo. Aunque las experiencias sólidas de amor a veces sean muy duras, pero tengo que constituir experiencias sólidas de amor. Y son experiencias sólidas de incondicionalidad. ¿Cuánta gente se come el coco hoy día diciendo, es que yo doy mucho y el otro no da nada? A veces lo pienso yo, cuando tengo que estar ahí haciendo la comida y veo que allí nadie me ayuda y estoy empantanado y llega la hora de comer y tengo la cocina tal, y empiezo como dicen por ahí algunos de mis hijos, ¿qué? Ya estás hiperventilando, se acercan por allí y dicen, ¿qué? ¿Estás hiperventilando? Y luego me dicen, pero esto no era por amor. Y yo estoy diciendo, me cago en la leche, y estoy perdón, ya podría echar un cable en vez de estar aquí diciendo, estás hiperventilando y no es por amor. Pero luego me paro y digo, pues, a ver, ¿tú a qué has venido aquí? Tú has venido aquí a amar, ¿no? El amor no puede exigir nada. Te está escuchando tu hijo, Entonces, tiene que ser incondicional, aunque las cosas vayan mal. Incondicional. Por lo tanto, eso de, es que yo primero me tengo que amar a mí y luego una vez que me ame a mí, pues ya voy a amar al otro. Lo lleváis crudo. Como vayáis así por la vida. Si tú amas al otro, te cuidarás tú para que el otro pueda llegar a ser lo mejor que pueda llegar a ser. Pero lo importante no es primero yo, segundo yo, tercero yo. El yin, la proteína. Necesito proteína espiritual, necesito proteína de gimnasio, necesito proteína de no sé cuánto. Necesitas proteína de donación. Esa es la proteína. Proteína de donación. Sé que no está de moda, pero eso es lo que necesita nuestro mundo, ver gente que se dona incondicionalmente y que ama sin pedir nada a cambio y que mantiene el amor cuando las cosas van dobladas. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Si hacemos eso, la gente dirá, ¿y eso por qué? Pues diremos, porque el amor no es solo sentimiento, es sentimiento y además es gozo. El amor es razón, por supuesto, porque si yo cuánto te quiero, pero no quiero conocerte, ni quiero saber nada contigo, no, perdona, quien no conoce a quien tiene enfrente no le puede amar más y mejor. Razón. El amor es compromiso con el otro, voluntad, dejarse la vida por el otro. Y el amor es corporeidad, es beso, abrazo, encuentro, silencio con el otro, caricia, diálogo con el otro y el silencio de la acción callada y cotidiana. Por eso me gusta la película de Wim Wenders. No hay casi diálogo en la película. Hoy día sería una película muy aburrida. Es un tío que va y limpia su retrete, pero lo limpia para que el que venga detrás se encuentre un retrete limpio. Y nadie se lo agradece, nadie lo ve. Pues yo terminaría diciendo eso. ¿Qué tenéis ahí? He cambiado la palabra caridad
porque estoy harto de que la gente entienda que me voy a Cáritas cuando leo esto, ¿no? La palabra griega es agape, y agape es amor incondicional. La diferencia entre, podríamos entrar ahí, en una discusión filosófica, a mí es un tema que me interesa mucho, entre la palabra filía y la palabra agape, pero filía no es para un griego no implica incondicionalidad. Puede implicar reciprocidad, sí. Puede implicar hacer tu bien, sí. Pero no implica incondicionalidad. Al final siempre aparece, en Aristóteles aparece la filautía. El amor de mí, que me vayan a mí bien las cosas al final, ¿no? No. Incondicionalidad. Eso indica la palabra agape. Pues eso. El agape es todo eso que dice ahí. Servicial, no envidioso, no captancioso, no se engríe, es decoroso. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Por lo tanto, el amor, yo diría que es prueba de dos cosas. Cuando uno ama de verdad, no puede dudar de dos cosas. Primero, de la existencia de Dios. Y segundo, de la inmortalidad. Porque yo, cuando amo a alguien, y cito a Gabriel Marcel y acabo con eso, dice Gabriel Marcel que amar a alguien, cuando uno ama a alguien es capaz de mirar a los ojos, y cuando mira a los ojos, ¿qué pronuncia? Pronuncia dos palabras. Tú no morirás. Tres palabras, no dos. El descubrimiento. Cuando uno ama a alguien, se da cuenta de que el amor exige eternidad. Y como uno se da cuenta de que el amor, al final, exige la unidad de alguien que nos ame incondicionalmente, al que buscamos en nuestro amor, de alguna forma nos está reclamando necesariamente a un ser eterno. Y señores, amén o gaudeamos. Bueno, he sido bueno, he sido bueno, no digas que no. ¿Puedo hacer dos preguntas? Uy, miedo me da. A ver, una... Che, espera. No he dicho antes una cosa que quería haber dicho y aprovecho que va a preguntar. Yo me dedico a esto de la filosofía por culpa de este señor, que está aquí. Pues porque fue mi profesor de filosofía en segundo de bachillerato, que lo ha hecho él antes y yo no lo sé de agradecer. Si no hubiera sido... Yo iba a hacer medicina, hasta que este señor me dio clase. Y cuando este señor me dio clase dije, yo no quiero hacer medicina, yo quiero dedicarme a la filosofía. Así que... Bueno, empezamos por el final. Alto, Fernando, alto. Empezando por el final, vamos a estar ahí. Pero eso es humano. ¿Está hablando San Pablo del amor humano o eso es otro tipo de amor? Primera pregunta. Segunda. Joder, ¿cómo apunta el tío? Cuando decías que no somos nuestras acciones, entonces, ¿por qué Jesús dice, a ver, los cabritos aquí, las ovejas aquí? Vosotros, porque hicisteis esto con este, hicisteis esto con este, hicisteis de comer al hambriento. Pero eso, ¿cuándo? Incluso no son ni siquiera conscientes de haberlo hecho. Y vosotros no, porque no visitasteis, no fuisteis a la cárcel. Son acciones. Bueno, empiezo por la primera o por la segunda. Joder, es que eso es para nota ya, ¿no? Yo te iba a decir que yo qué sé, ¿no? Me da ganas de decirte eso. A ver, si logro decir a la primera. A ver, a mí hay una cosa que me cuesta mucho cuando leo algo de teología, porque a veces creo que no la tenemos bien aquilatada, es la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Creo que es una distinción muy difícil y que hay que aquilatarla muy bien. A ver, eso por un lado, y eso lo dejo abierto, no me voy a meter por ahí. Pero a mí hablar de que el amor, y de hecho se le ha llamado así, y yo solo he defendido alguna vez hasta en público,
la caridad, la caritas, diciendo que es el amor de Dios y que se diferencia del amor humano. Hay toda una reflexión sobre eso. Yo eso cada vez lo veo menos. A ver, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestra llamada es esa. Nuestra llamada es el amor incondicional, el amor agápico. Y no podemos renunciar a eso diciendo, no, eso Dios. No, no. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero es un don, es una gracia. Por supuesto. Por supuesto. Yo estoy hablando de filosofía. Humanamente Pero- es imposible, ¿eh? Javier, Pero yo me tengo que abrir a eso. Es decir, por supuesto que es... Por eso decía que la distinción natural-sobrenatural no la termino de ver. Yo no puedo hacer una distinción ahí tan radical. ¿No? Es que lo natural y lo sobrenatural se entreveran, y se entreveran desde el propio misterio de nuestra fe, que es la encarnación de Cristo. Se entreveran de tal forma que, bueno, yo no he hablado de gracia aquí porque a veces cuando hablo me dicen, estás haciendo teología y no filosofía. Bueno, a lo mejor hay que cruzar el Rubicón. Como filósofos cristianos tenemos que aprender a cruzar el Rubicón y decir, al final, evidentemente, es necesario un tercero, porque nosotros dos que caminamos nos damos cuenta de que somos incapaces. Entonces necesitamos el tercero, que es el que funda nuestra unión, nuestra comunión, nuestra unidad, y es el que nos da precisamente su amor, y ese amor es el que nos alimenta. ¿Eh? Y claro, pero eso es imposible, y viene la segunda pregunta, ¿no? Viene la segunda pregunta, para mí es imposible, ¿no? Y entonces, claro, ¿yo de qué lado estoy? ¿Del de los cabritos? O si lo pones con ones, que suena mejor, ¿no? Sí, sí. O estoy del otro. Estoy del otro. Pues muchas veces estoy del de los cabritos, por desgracia, ¿no? Pero hay una cosa, volvemos a abrir a la gracia, ¿no? Es que si no, A ver, yo ese texto, cuando leo ese texto de Mateo 25, a mí es un texto que me conmueve mucho. Yo me hago una representación de ese texto. A ver, La representación del juez no es juez, me lo represento como el juez misericordioso. Es decir, yo me represento a Cristo como cuenta una... En el Zohar hay un cuentito, hay un pequeño cuentito. El Zohar es un libro de la Cábala judía, el libro de la Cábala judía, y hay un pequeño cuentito que habla del Mesías, ¿no? Y dice, cuando llegue el Mesías acude a una ciudad y se encuentra en esa ciudad en que hay un llanto enorme, ¿no? Y que es el llanto precisamente de la gente que está sufriendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hará el Mesías? ¿Sabéis lo que hace el Mesías? Se pone a llorar. Pues yo me imagino ese texto a Cristo llorando. Venid benditos de mi Padre, Dominus Flevi. y luego id malditos de mi Padre, ¿no? Es decir, al final es el que se mete por este camino, que es el camino natural sobrenatural, sin hacer esa distinción, o uniéndolo, o el que reniega de este camino. El que reniega. Yo no creo que ya sabéis, los teólogos hablan de que está la gracia ordinaria y la gracia extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia extraordinaria de Dios opera dentro de todo el dolor y el desconcierto que hay en nuestro mundo, y que muchos de ellos, de los que no conocen o viven de una forma tal, yo estoy convencido que serán de los benditos de mi Padre, ¿no? Que puede haber gente que reniegue hasta el extremo de tal, si eso es una posibilidad humana, ¿no? Pero ojalá, como decía un amigo mío, Leo le preguntaba hace años, ¿y Judas estará en el infierno? Está en el infierno, seguro, ¿no? Y me decía, pues mira, yo no sé si Judas está en el infierno o no, pero luego te aseguro una cosa, Dios no quiere que haya nadie en el infierno. Entonces a lo mejor tenemos la sorpresa de encontrarnos el infierno vacío. No porque Dios acepte el mal, porque Dios no puede pactar con el mal, sino porque al final haya habido pues una suerte de buen ladrón en cada uno de nosotros, ¿no?
o de mal ladrón no confesado y luego resulta que no era tan malo. Pues yo aspiro a eso, ¿no? Porque si me fijo en mis acciones son esencialmente necesarias. Pero necesitan de tirar la mirada hacia aquel que anima mi vida y que da sentido a mi vida. Y él es el que tiene que actuar. Allí acabo. Hay una puente de Teresita de Lisieux, que a mí me encanta, porque Teresita de Lisieux se plantea este problema, ¿no? Señor, yo soy incapaz de hacer esto, soy incapaz de actuar, ¿no? Y llega a una conclusión y dice, pero tú no. Dice, dame tu corazón. Pasamos a la siguiente pregunta. Javier, ahora venga. Bueno, me encanta la solicitud metodológica de Andrés. Muy bien, Sí, porque si no, vamos a ver, quedan 10 minutos de coloquio y voy a intentar ser sintético porque, en primer lugar, muchas gracias por tu ponencia, José Javier, que nos ha encantado, nos ha abierto un abanico interesantísimo. Vamos a ver, como he trabajado un poquito el tema de la voluntad, pues me voy a tener que hacerte una pequeña crítica, una reflexión crítica. Me parece que has incurrido en una pequeña contradicción. ¿Por qué? Porque al final de tu ponencia has puesto de relieve la primacía del amor, ¿no? Que al final la clave de la experiencia humana y del sentido de la vida es el amor, ¿no? Esa vocación radical de la persona, de toda persona, al amor. Y por eso Gerardo te ha preguntado sobre el amor. Pero en un momento anterior de tu ponencia decías, hay que partir del sentimiento. Pues bien, no estoy de acuerdo. Porque Agustín de Hipona, al que has mencionado, decía, homines sunt voluntates. Los hombres son voluntarios. Yo creo que la prioridad no es de los sentimientos de la o de la afectividad, sino más bien de la razón y sobre todo de la voluntad. Porque nosotros amamos porque queremos amar, conocemos porque queremos conocer. Y tú decías, es que, bueno, en tu ponencia has afirmado una cierta prioridad de sentimiento o de afectividad, ¿no? Claro, has hablado comenzaste a hablar de las tres facultades, ¿no? Razón, voluntad y afectividad. Yo pienso que tal vez la afectividad no sea una facultad distinta de las otras dos. Quizá la afectividad es un momento de la voluntad, puesto que nuestro querer no es un querer frío, es un querer afectivo, puesto que las cosas que queremos o rechazamos tienen una resonancia afectiva en nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Y quizá la afectividad sea un momento de la voluntad. Entonces, y tú decías, hay que abrir el sentimiento a la belleza. No, hay que abrir la voluntad a la verdad, al bien y a la belleza. Porque seguramente hemos venido, los aquí presentes, al Fruniver por diversas razones y motivos, ¿no? Pero seguramente una de las razones que tenemos en común es que todos nosotros queremos conocer la verdad, amamos la verdad, por lo tanto la clave es la voluntad de verdad, la voluntad de bien y la voluntad de belleza. Entonces, bueno, pero y tú decías, el sentimiento racional, había una cierta ambigüedad en la tesis tuya. El amor, ciertamente el amor no es un sentimiento. Creo que eso lo has dejado más o menos claro. El amor no es un sentimiento racional. Yo diría que los sentimientos y los afectos acompañan y modulan al amor. Pero el amor radica en la voluntad. Dice Tomás de Aquino, actus amoris est actus voluntatis. El acto de amor es un acto de la voluntad. Es obvio que la voluntad tiene una raíz cognitiva, como tú decías, puesto que no podemos conocer, puesto que no podemos amar lo que no se conoce, ¿no? Para poder amar a alguien o poder amar a algo, hemos de conocerlo previamente de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo el amor tiene una raíz volitiva. Por eso decimos, te quiero. Y decía Aristóteles, amar es querer el bien para alguien, amar es querer el bien para alguien, para otro o para mí mismo, y procurarlo activamente, activamente, con obras. Por lo siguiente, y por lo tanto, yo creo que el gran camino que hemos de seguir no es, digamos, la vía de la belleza, sino la vía del amor, la vía amoris,
¿Qué incluye la idea de la belleza? Pues yo creo que en ese punto la escuela franciscana medieval es una aportación muy significativa, ¿no? Y el mismo Tomás de Aquino, aunque se acusa de intelectualista muchas veces, le otorga también un gran valor a la voluntad, ¿no? Y luego también, también decías, escribías ahí, voluntad es igual a libertad. Pues no, porque Tomás de Aquino descubre que en la voluntad humana, en el querer humano, hay una articulación de dos momentos. En el querer humano hay naturaleza y libertad, no solamente libertad. Es que el pensamiento moderno ha reducido la voluntad a libertad, a libre albedrío, pero dice Tomás de Aquino que hay, bueno, a ver, todos aspiramos al bien, como tú decías, claro, el bien es lo que todos apetecen, ¿no? Hemos hablado de ese apetito prerracional. Entonces, digamos que Tomás de Aquino decía, todos aspiramos al bien en general y a ser felices, a la felicidad que es el fin último. Entonces, dice Tomás, en la voluntad del ser humano hay una voluntad natural. Es decir, hay una inclinación natural hacia el bien en general, el bonum in comuni, y el fin último que es la felicidad. Y además, cada día tomamos muy decisiones. Entonces, el otro momento de la voluntad o del querer es la voluntad deliberativa y electiva, o voluntad racional. Es decir, todos queremos el bien, pero cada día tenemos que tomar mil decisiones para elegir entre el, bueno, pues para elegir en cada momento, desde que te levantas por la mañana, a ver qué ropa me pongo, ¿no? Por tanto, en el querer humano se da una articulación de naturaleza y libertad. Hay algo natural en el querer, porque todos queremos, queremos ser felices y no podemos dejar de quererlo, ¿no? Y todos queremos el bien y no podemos dejar de quererlo. Javier, vamos concluyendo. Sí, voy concluyendo. Antes, decía Jutta Wohlraff, esta teóloga alemana que trabajó en el Sena Navarra, que el gran reto para el hombre de nuestro tiempo es lograr esa armonía entre razón, voluntad y afectividad, ¿no? Pero yo creo que la prioridad, que la voluntad tiene una cierta prioridad, esa es mi tesis. Gracias. Bueno, no me quiero meter en profundidades filosóficas. Y luego, si quieres, hablamos más despacio, pero a ver, yo no creo que estemos en desacuerdo en lo que tú estás diciendo y en lo que yo estoy diciendo. Creo que es una cuestión terminológica. Me parece que Tomás de Aquino, la distinción entre voluntas sub natura, voluntas sub ratio, eso está ahí. Él no distingue justamente entre la facultad, no hay una facultad puramente a la que yo llamo afectividad, él no la distingue así, aunque creo que está cuando se habla de voluntas sub natura, eso sería la afectividad, lo que pasa que vista desde el punto de vista aristotélico, pero bueno, eso ya lo discutimos, si quieres. Pero me parece que al final estamos en lo mismo. Yo creo que sí. Yo tampoco he negado, no he querido decir que lo más importante sea la afectividad. He querido decir que en este momento histórico en el que estamos, en el momento en que nos encontramos, yo tengo que partir de lo que me encuentro en mi tiempo. Y en mi tiempo me encuentro un sentimentalismo brutal y la gente solo responde a un sentimentalismo. Entonces yo tengo que jugar con eso. Tengo que partir de ahí. No estoy diciendo que eso sea lo más importante. Es decir, yo creo que, te voy a decir una cosa, tampoco creo, y aquí sé que disentiríamos, no creo que tampoco sea la razón lo más importante, ni creo que la voluntad sea lo más importante. Creo que lo más importante es la unidad de toda la persona. Y lo más importante es el amor, el amor entendido como entrega, con su faceta fundamentalmente volitiva, evidentemente, pero que requiere la dimensión afectiva y la exige, y la dimensión afectiva expresa ese compromiso y esa entrega, esa expresión de ese compromiso y esa entrega, y exige la razón. Pero, bueno, también creo que Tomás de Aquino no es un voluntarista, ni creo que sea un intelectualista. Creo que más bien va por la línea de la persona. Yo creo que habría que hacer una relectura de Tomás de Aquino más a fondo, ¿no? Pero bueno, te diría que bueno, pues la vía de la belleza me parece que es lo que exige el momento actual.
no creo que sea lo más importante y que tenemos que partir de eso, ¿eh? Y avanzar desde ahí, pero avanzar desde ahí, no quedarnos ahí, ¿eh? Pues ya ha sonado la campana, lo siento. Si alguien quiere continuar, pues tenemos 2 días más para estar por los pasillos, en las sobremesas. Solo una cosa, que se me olvidó decirla antes, y remato lo que he dicho. Hay una palabra que utiliza Platón, que a mí me parece muy importante. Platón, cuando habla del bien perfecto, no lo llama, no utiliza la palabra agazos, utiliza una palabra que es kalos kagazos, el bien bello, y eso incluye la verdad. O sea, hay una unidad ahí. Bueno y bello, sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, bello. bueno, lo primero yo creo que un aplauso sería...